Este es un video introductorio, ¿verdad? Para entender una serie de conceptos que se van a aplicar en el desarrollo de estos cálculos hidráulicos en residencia. Y esto es válido también para edificios, pues, ¿ya? Uno, normalmente, ¿verdad? Hay diseñadores que, por ejemplo, digamos en este caso, ellos reducen desde acá, desde este punto, reducen de 1 pulgada que viene del medidor a 3/4, ¿ya? Yo, las reducciones, ¿verdad? Bueno, de 1 a 3/4 es aceptable. El problema es que muchos ya vienen y ya desde acá, por ejemplo, desde este punto ponen un reductor de 3/4 a media pulgada. En mi concepto personal, yo las reducciones de 3/4 a media pulgada las hago un poco antes de colocar la llave de pase del artefacto. Voy a mostrarle un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Él viene aquí con 3/4, un reductor. Aquí pasó a media pulgada y luego lleva la conexión, la llave de pase que lleva el inodoro, ¿ya? De esa manera se garantiza, digamos, un mayor volumen de agua llegando al artefacto, pues. No es conveniente reducir desde antes, pues. No tiene sentido, pues. Pero el que quiera hacerlo así de esa manera que lo haga, que haga los cálculos hidráulicos para comprobar qué tanto aumenta o disminuye la presión bajo el criterio que ellos utilicen. Ok, otra de las cosas, digamos, que es importante definir en una red de agua, en primera instancia, ¿verdad? Es el trazo de la red en planta, ¿verdad? En planta, ¿verdad? Indicando todas sus conexiones, sus alimentaciones a los diferentes artefactos, ¿verdad? Y si ustedes pueden observar aquí, van a ver que cada vez que tenemos nosotros una derivación a un grupo de artefactos, ¿verdad? Le colocamos una llave de pase. Una llave de pase, vamos a mostrarles una llave de pase, ¿verdad? Esta, ¿ya? Una llave que se cierra o se abre cuando es necesario hacer alguna reparación en la tubería. Igualmente, este otro aquí, está alimentando, esta red está alimentando este inodoro, estos dos lavamanos, entonces aquí también tiene otra llave de pase. En este caso, esta llave de pase sirve para estos dos lavamanos, este inodoro, y a su vez también para este grifo de patio, ¿ya? Pero hay casos en que tenemos grifos de patio, digamos, de esta manera, como este, pues, que está superficial por fuera. Entonces, en vez de colocar una llave de pase así, de este tipo, del tipo anterior que habíamos visto, ¿verdad? En vez de colocar una llave de pase de este tipo, ¿verdad? Ya podríamos utilizar, ¿verdad? Este tipo para el grifo de patio, ¿verdad? Cualquier cosa que hay que cambiar la llave del grifo de patio, simplemente se cierra aquí esta válvula y ya, y no es necesario cerrar un sistema completo, ¿ya? Ok. Entonces, después una vez que se tiene hecho el trazo en planta, yo lo que hago es agarro todo ese trazo, me lo llevo acá a un lado y le digo rotar 45 grados y ya me queda de esa manera, y siempre mi isométrico, sus distancias son verdaderas. La mayoría de la gente que dibuja estos isométricos van a ver ustedes que les pone isométrico red de agua potable sin escala, ¿ya? O sea que a mí siempre me mantiene la escala, ¿verdad? De las medidas, y me sirve para el cálculo de mi red hidráulica después. Ok, una vez definido eso, luego lo conveniente es definir los nodos. Nodos son los puntos donde nosotros debemos de calcular la presión de la tubería en esos puntos, Entonces el primer nodo va a estar siempre en el medidor, ¿ya?
Aquí tenemos una derivación, entonces aquí vamos a tener el nodo 2, ¿ya? Aquí tenemos otra derivación que alimenta esto, vamos a tener aquí un 3. 3' le estamos llamando al nodo, digamos que para calcular, una vez tenida la presión en 3, vamos a calcular cuál sería la presión en 3', que es a la salida del agua de la ducha. Si sale agua con buena presión en la ducha, obviamente sale en el inodoro. Y le hemos llamado 4 a esta de acá, ¿verdad? Que 4' para después calcular la presión en este lavamanos, pues el más alejado. Después venimos aquí al nodo 5, que aquí tenemos otra derivación, ¿verdad? Y 5' le estamos llamando a la salida en ese pantry, pues, ya, en ese pantry. Vamos acá al nodo 6, el nodo 6, ¿verdad? Alimenta esta ducha, este lavamanos, este otro lavamanos y este inodoro, ¿ya? Entonces, 6' sería para conocer la presión de agua de salida en la ducha. Ok, 7, esta otra derivación, ¿verdad? Que alimenta a esta ducha y a este inodoro. 8 es esta otra derivación que alimenta todos estos artefactos. Y 9 es alimentación a este grifo de patio. Pues. Ya, lo importante es analizar los artefactos importantes, digamos la ducha, que es la que donde se pierde más por la altura, pues, de salida del agua. Ya. Entonces, una vez que se tiene este trazo y toda esta definición, pues uno propone unos diámetros de tuberías, pero luego esos están sujetos a cambio una vez que se haga el cálculo hidráulico. Para eso vamos a explicar el uso de esta tabla, ¿verdad? El uso de esta tabla. Ok, esta es una tabla que sirve para calcular la presión en todos esos nodos que hemos definido anteriormente, pues, ya, donde aquí definimos, por ejemplo, el tramo va del punto A al punto B, o sea, del A, en este caso se llama 1 al 2, pues, entonces aquí si le hemos llamado por número, pues le ponemos aquí 1 y aquí le ponemos 2. Esto de unidades muebles es el cálculo de la cantidad de agua en litros por segundo que va a llevar la tubería en ese tramo. ¿Ves? En este caso, ¿verdad? Lo que hay que hacer es un recuento de todos los artefactos que vamos a tener en la casa. Vamos a contabilizarlos. Ok, contabilizamos la cantidad de artefactos y en esa casa habrán 5 inodoros, 6 lavamanos, 4 duchas, 2 pantry, una lavadora de ropa, una pila para lavado de lampazo, un lavandero, una bañera y a pesar de que van a haber varios grifos de patios, grifos para manguera, solamente tomamos en cuenta uno. Eso viene y ya esto está establecido, ¿verdad? Que un inodoro consume 3 unidades muebles. Unidades muebles equivale a una cantidad, un caudal en litros por segundo. Por eso es que 5 por 3 da 15. Al sumar esto da 47. Entonces, una vez que se tiene la cantidad de unidades muebles, hay que irse a estas tablas de Hunter, que Hunter es el que ha hecho estudios de ese. O sea, si nosotros venimos y dice Hunter acá, ¿verdad? Vamos a empezar aquí. Dice Hunter que tenemos 47. Entonces dice Hunter que con 47 unidades muebles, el caudal que vamos a tener es de 1,055 litros por segundo. 1,055 litros por segundo. ¿Ya? O sea, Hunter trabaja con cierto grado, digamos, de probabilidad. Por ejemplo, ya ve, aquí nosotros en este que hemos visto aquí tenemos un total de 20 artefactos, pero es imposible que los 20 artefactos estén trabajando al mismo tiempo. Entonces él hizo un estudio de tal manera que llegó a estas conclusiones, pues, ¿ya? Y para eso está esta tabla. Si fueran, digamos, 15 unidades muebles, bueno, el caudal sería eso. Entonces simplemente es hacer eso y trasladarlo para acá. Entonces este caudal, ¿verdad? Este caudal es lo que nosotros nos vamos aquí a los cálculos de 1 a 2. Dice que él llevaría
47,1055. Entonces, 47 unidades muebles en ese tramo con un caudal de 1055. Uno solamente debe de meter información en los datos que están en rojo. La longitud, bueno, es cuestión con el comando distancia de AutoCAD, ¿verdad? Comando distancia, calculamos la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2 y dice que es 493. Entonces colocamos aquí 4.93. Esto es cálculo, debería de estar en negro y no en rojo. Ok. Aquí ahora es cuestión de definir el diámetro, pues ya. Ustedes ven aquí que con este caudal en ese tramo de 5 metros apenas se pierde unos 67 de columna de agua, ya. Pero nosotros en nuestra propuesta tenemos que aquí va a ser de 1 pulgada, ¿verdad? Y el diámetro de 1 pulgada, nosotros aquí trabajamos con diámetros internos de la tubería. El diámetro interno de una tubería de 1 pulgada es 29,48. 29,48. ¿Ya? Si ustedes ven, esto se redujo casi a la mitad. Ahora, es conveniente conocer cuál es la presión de entrada del agua, ¿verdad? De entrada del agua en el medidor. Y normalmente según debe 14.055, ¿verdad? Esto de acá, 14 metros de columna de agua. O sea, ¿qué quiere decir metros de columna de agua? Que si usted agarra un chorro con una presión de 20 psi, pues va a llegar el agua hasta 14 metros arriba, pues ya. Entonces, esa es la presión mínima que ENACAL debe de suministrarle a los usuarios, pero eso no es cierto. Hay lugares donde no llega ni a 10 y hay lugares que, bueno, que ni llega el agua. Pero bueno, esa es cosa aparte. Pero entonces, al tener esta presión antes del medidor, cuando el agua pasa por el medidor, él viene y pierde una cantidad de PSI de libras por pulgada cuadrada o metros de columna de agua. Entonces aquí simplemente el caudal de entrega del medidor, cuando un medidor es de 1 pulgada, él entrega 2.8 litros por segundo. Si fuera de 3/4, pues tenemos 1.56, ¿ya? Si fuera de media pulgada, sería 0.92, pues, ¿ya? Y entonces aquí él viene y calcula esas pérdidas la resta la presión antes de pasar por el medidor y esa es la presión de diseño. ¿Estamos claros? Estas pérdidas se calculan con esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de Hansen and Williams, ¿verdad? Que está ya automatizada. Esto, la pérdida nos da en metros, el caudal en metros cúbicos por segundo, o sea, por eso de aquí de litros por segundo, él lo convierte a metros cúbicos por segundo. C es el coeficiente de rugosidad de la tubería, la tubería PVC, su coeficiente es 150. D es el diámetro interno de la tubería en metros, aquí está en milímetros y aquí ya lo pasa a metros, ¿ya? Y D es prácticamente el diámetro de la tubería, ¿verdad? Ya, el diámetro de la tubería, aquí está en metros, y la longitud, ¿verdad? Que hay entre los puntos de análisis. En este caso, la longitud es de 493. Esta longitud equivalente, consideramos 30% de la longitud este es producto de que se producen pérdidas en los codos, en las T, etcétera. Pues entonces, para no estar calculando por cada uno de los codos de las T, se considera un factor de 30% de un solo, que este se lo suma a la longitud, nos da la longitud total. Ya calculó la pérdida en metros de columna de agua y esta la convierte a PSI multiplicando los metros de columna de agua por 1,423 me da PSI y así sucesivamente es la forma de manejar esta tabla. ¿Ya? Ok. Acá viene una serie de información, ¿verdad? Adicional, pero eso lo vamos a dar para otro video introductorio. Este es un video introductorio.
Entonces aquí puedes simplemente decir que la presión en ese punto es la presión de diseño, que es esta que estaba acá, pero ya le restó las pérdidas por el medidor, ¿verdad? Menos lo que perdió por fricción. Ya, esto de fricción se debe a que cuando circula agua a través de una tubería, se produce un calor y ese calor produce una fricción. La fricción pues del roce del agua con el tubo produce ese calor y ese calor se transforma en pérdida, pues, ¿ya? Y esa es la forma de calcularlo.